Bueno, hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en esta nueva reunión del curso Mundo Natural. Espero que estén lo mejor posible, ¿cierto? La mayoría o algunos en cuarentenados, supongo. ¿Cómo está eso? ¿Están en cuarentena o no? Yo todavía Yo, me en- salvé. Sí, profe. yo entro el Andrea está jueves en en cuarentena. cuarentena. Varios van a entrar el jueves seguramente. Sí, ahora son muchas Anu- comunas. Sí, prácticamente toda la región metropolitana. Bueno, yo esperaba que ya cerraran a toda la región porque no da para más el asunto. Sí, igual es una lata para los niños, porque si para uno es difícil, para los niños es mucho más complejo. Y uno se da cuenta cuando está conectado con ellos en clase, es complicado porque ellos igual la pasan mal, quieren expresarse, no hay espacio para hacerlo escuchar a todos, entonces es complicado igual. Y es fome porque uno quiere estar con ellos, pues no se puede. Sí, sí, es cierto. Yo también lo veo en mis niños, por lo menos, que necesitan y quieren estar con sus compañeros, les hace mucha falta esa relación. Así es que se cansan harto en la casa. Y más que, por supuesto, la dinámica de la clase virtual, la clase a distancia es muy distinta. Sí, ellos necesitan como que uno esté con ellos. De hecho, el otro día estuve conectada en una clase, bueno, con el curso que trabajo, la profesora le hizo una actividad manual y me dio pena porque no todos los niños estaban con sus papás, entonces no podían coser, entonces no había Mm, cómo ayudarle, uno desde acá cómo les explica. Entonces, claro, ellos se complican entero por el tema, o sea, es difícil que puedan hacerlo a veces estando en el aula, es más complicado a distancia, donde uno no puede estarlo supervisando así directamente. sí, así es, sin duda, sin duda. Bueno, complicados tiempos nos tocaron enfrentar. Y en esa dinámica vamos a seguir nosotros, tratando de hacer lo mejor posible, dándole lo mejor de cada uno, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, yo espero que hoy día podamos hacer algunas cosas más o menos activas, eh, de manera que les propongo este itinerario. Vamos a partir, ojalá, aclarando alguna duda o comentando alguna idea que tengan a partir de la programación que yo había publicado en el aula virtual, que es el cronograma del curso provisorio, por supuesto. Eventualmente podemos ir haciendo modificaciones, depende de las circunstancias, pero por lo menos tenemos ahí un itinerario que clarifica cuáles serían los pasos que iríamos siguiendo. Luego vamos a retomar el hilo de la sesión anterior a partir de la lectura de la entrevista que yo les sugerí, ojalá la hayan podido revisar. Y después de eso vamos a partir propiamente con la unidad 1 del curso haciendo un taller. Vamos a hacer un taller grupal, aprovechando la herramienta del Zoom que nos permite hacer grupos de trabajo. Y vamos a destinarle unos minutos a una discusión grupal. Espero que resulte bien. A mí en general me ha resultado bien esa herramienta, pero también vamos a aprovechar este mismo taller para ponerlo de alguna manera poner en práctica la plataforma para que nos acostumbremos. Eh, como vivo o no vivo, sí, muy, muy pertinente el título del taller para el contexto, dice Andrea. Después del trabajo grupal vamos a conversar, digamos, a nivel de la clase, en torno a las ideas que surjan de esas conversaciones de grupos, para después les voy a proponer que realicen una pequeña evaluación diagnóstica, que en realidad son 3 preguntas que les voy a dejar planteadas para que ustedes también las aborden de manera grupal, de manera que la clase de alguna manera va a terminar en ese momento, porque ustedes de ahí ya van a tener su tiempo disponible para avanzar en el desarrollo de esa evaluación. Y antes de eso sí, quiero comentarles un poco lo que viene la próxima clase y cómo espero que nos podamos ir organizando. ¿Algún comentario, alguna pregunta, duda?
Profe, yo tengo una ¿Sí? consulta que hacerle. Lo que pasa es que la semana pasada pude estar poquito conectada. ¿Ya? Su forma de trabajo, porque hemos tenido profes que lo hacen de diferentes maneras, hacen por ejemplo una evaluación individual o las evaluaciones grupales, incluso hemos hecho integrativas grupales. ¿Cómo es más o menos su forma de trabajo? En esta modalidad, por lo menos, mientras estemos trabajando a distancia, la gran mayoría de los trabajos que hagamos van a ser grupales. Y por lo menos el semestre anterior, las evaluaciones también, creo que, si no todas, prácticamente todas fueron grupales. Y yo espero repetir esa dinámica, aunque como les dije en la clase anterior, no he diseñado aún los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación en este curso. Sé que son 4 evaluaciones, sé cuáles son los tipos de evaluación, porque eso estaba dado en el programa, pero tengo todavía que diseñar el instrumento propiamente. Entonces, cuando diseñe el instrumento, les voy a, digamos, contar con más detalle el formato, la modalidad y los plazos, por supuesto. De los 4 instrumentos que tenemos para la evaluación sumativa, la primera creo que es la que habíamos asociado a una prueba escrita que estaba dada en el programa. Entonces ese instrumento tengo que pensar todavía exactamente de qué manera lo realizaríamos. Probablemente no sea una prueba sincrónica, sino que con un cierto plazo, una evaluación con un cierto plazo, pero tengo que pensar si lo podremos realizar en grupo o tendrá que ser en ese caso en particular de manera individual. Y en cuanto a Gracias, la profe. modalidad, sí, de nada. Y en cuanto a las clases, bueno, hoy día espero que podamos ir aclarando mejor cómo vamos a funcionar. De todos modos, seguramente nos vamos a ir adaptando. Eh, Va a ser difícil mantener cualquier estructura muy rígida en estas circunstancias. Pero justamente a propósito del cronograma, tal vez podamos previsualizar lo que yo esperaría, como quiero proponerles que avancemos. Al propósito de esto, ¿alguien lo pudo ver? ¿Tiene algún comentario antes de que yo mismo les plantee lo que viene? Bueno, como les decía, la programación es provisional porque eventualmente se puede ir adaptando o modificando. Y lo importante es que aquí ya ustedes tienen un panorama completo o general del itinerario que idealmente vamos a desarrollar. Estamos el día lunes 22 y vamos a abordar o vamos a introducirnos en esta temática de la unidad 1, que es animales y plantas. Como les anticipaba, vamos a hacer un taller hoy día que nos permite discutir algo esencial sobre la temática. Básicamente el concepto de vida, en qué consiste el fenómeno de lo vivo, de eso se trata el taller. Y de ahí surge la discusión acerca del origen de la vida y las características de lo vivo, y luego entonces la discusión acerca de la biodiversidad y la clasificación de los seres vivos. Ustedes ven que yo he visto, o sea, he colocado aquí en el cronograma enlaces a unas diapositivas que son las que vamos a ir usando como referencia. Incluso hay algunos talleres que ya tengo enlazados, pero que yo les voy a ir indicando en el momento oportuno. Y en la clase del miércoles, a diferencia de las clases de los lunes, no hay una definición de contenido temático, sino que solamente dice, en general todos los miércoles, taller y discusión sobre temas, dudas de la clase anterior. Como tenemos un horario más extendido los lunes y un horario muy acotado los miércoles, mi expectativa es que los días lunes sean un día en el cual podamos introducir algunas ideas, algunos conceptos, y yo darles algunas referencias para consulta, y entonces y eventualmente avanzar con algún taller o empezar a desarrollar un taller, y el día miércoles, ya sea desarrollar otro taller o continuar con el que hayamos estado trabajando el día lunes, y eventualmente aclarar dudas o discutir algún tema a partir de lo que ustedes planteen, de lo que ustedes digan, justamente tomando en consideración la temática de la clase anterior. Y así espero que podamos ir avanzando, ojalá
tratando de evitar la clase expositiva en la cual yo les cuento un PowerPoint. Ojalá no tengamos que llegar a esa dinámica. Y para eso, bueno, voy a tratar de irles dejando todo el material con anticipación, videos con anticipación, etcétera, para que ojalá ustedes puedan ir haciendo una revisión en la medida en que yo les indico cuándo y cómo hacerlo. Bueno, dicho eso, ya veíamos que en el cronograma están las fechas tentativas para las evaluaciones, pero como les dije, son evaluaciones que probablemente no sean sincrónicas, es decir, en un único momento, sino que extendidas en un plazo, de modo que esta fecha es referencial para que ustedes sepan cuándo estaría disponible esa evaluación y cuándo van a tener claro cuál será el plazo de entrega. Cualquier comentario o duda sobre la programación, por favor, pueden ponerlo en el chat o indicarlo levantando, o sea, tomándose el micrófono, nada más, ¿ya? Profe. Sí, dígame. Hola, profe. Hola. Estuve viendo la programación y, no sé, a lo mejor sea un poquito anticipada, pero vi que decía la segunda unidad cuerpo humano. Entonces, ¿Sí? Nosotros igual el primer año, el primer semestre, vimos, por ejemplo, ahí salía el sistema femenino, de lo que recuerdo. Sí. Entonces quería preguntarle si en esa unidad va a ser como de forma más superficial que vamos a ver esos contenidos o de forma más profunda. Porque no sé, al leerlo fue como que nosotros ya lo vimos esa materia. Ah, ya, interesante, sí, buen punto. ¿En qué curso lo vieron eso? El año pasado, el primer semestre. A lo mejor igual fue más profundo, pero bases biológicas. ¿Cómo? En bases biológicas lo vieron. Sí. Bases biológicas y neurociencia, claro. Sí, yo no tengo tan claro si en bases biológicas revisan todos los sistemas del cuerpo humano. Claro, el que vimos más en profundidad fue el sistema nervioso. Claro. Sí, yo me imagino que lo que ocurre es que tienen que, digamos, el curso, yo entiendo que tiene como foco las bases neurobiológicas del aprendizaje, del desarrollo. Entonces, para poder hablar de sistema nervioso hay que, supongo yo, primero introducir la idea general de sistemas del cuerpo humano, y por eso lo tocan estos temas. Claro, entonces mi pregunta era eso, por ejemplo, no sé, en el sistema digestivo, ahí usted sería como más específico en ese sistema. En general, mi impresión es que en el curso nunca hemos profundizado en detalle en los sistemas del cuerpo humano. Lo que sí hemos podido hacer es tratar de vincular los temas con algunos recursos didácticos que pueden ser provechosos, para no quedarnos solamente en el dominio conceptual, sino que además hacer el puente con la didáctica. Pero en esta dinámica que yo les estoy planteando, de poder ir avanzando a partir de lo que ustedes puedan poner a discusión, a lo mejor el nivel de profundidad va a depender un poco de eso. Si esa dinámica nos resulta, entonces cuando yo, por ejemplo, les indique revisar estas diapositivas sobre niveles de organización biológica y sobre aparato locomotor humano, entonces en la clase siguiente ustedes me van a decir si lo que vieron estaba todo claro y no hay ninguna duda, o a lo mejor hay que profundizar en algún aspecto. Lo vamos a hacer en la medida en que ustedes mismos me lo señalen. Ya, perfecto, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Mauricio dice que el abordaje debería ser sobre cómo enseñarlo. Yo estoy de acuerdo que es un tema que es necesario tener presente, Mauricio. No obstante, el propósito del curso que yo les presenté en la clase anterior no tiene un foco didáctico, digamos. Como está definido el programa del curso, es para ir desarrollando el dominio conceptual y el dominio procedimental en estos ejes de las ciencias naturales. Pero como les digo, vamos a intentar a través de los talleres, a través de algunos ejercicios y a través de algunos recursos que les voy a ir sugiriendo, que van a tener la doble finalidad, de alguna manera profundizar en el dominio conceptual y procedimental, y al mismo tiempo, podríamos decir, reflexionar o cuestionarnos acerca de cómo
hacer la transposición didáctica, acerca de cómo enseñar estos contenidos, o estas habilidades. Y para eso a lo mejor sería importante tener siempre presente el currículo, tener muy claro cuando vayamos avanzando en una unidad, qué objetivos de aprendizaje, de educación básica están relacionados con esta unidad, en qué niveles, y por lo tanto cuáles van a ser los focos de interés y las mayores dificultades que puedan encontrar nuestros estudiantes. Bueno, como corolario yo diría, ojalá podamos ir haciendo el curso en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en que ustedes lo demanden o me lo indiquen, vamos a profundizar en algún tema o vamos a quedarnos más en lo general, dependiendo de la necesidad, o avanzamos hacia una arista más didáctica. Bueno, y para darle continuidad a la clase anterior, si ustedes se recuerdan, yo les había sugerido esta lectura, que es una breve entrevista a una profesora de Punta Arenas. ¿Pudieron leer esta entrevista? Sí. ¿Y qué le pareció? Buena la forma de enseñar de esta profesora, que no aplica tan solo a ciencia. Yo lo leí y me vi representado en algún momento cuando hice clases de música en algunos colegios, que al igual que música, ciencias, o sea, todo proceso de aprendizaje puede estar más allá de la sala de clases. Y, idear, cambiar el paradigma educativo. O sea, me gustó bastante por eso, porque ella piensa y al final cumple sueños y genera nuevos sueños, porque en realidad ningún alumno llega al colegio pensando qué es lo que quiere ser. Entonces también depende de nosotros los profesores que esos chicos quieran ser algo en la vida. O sea, sobre todo los que trabajamos en colegios, en colegios públicos de comunas más vulnerables, tenemos que generar sueños y tenemos que generar expectativas, y ella cumple con esas expectativas. Quizás el entorno educativo de ella no es lo más parecido a un colegio público, porque habla del María Auxiliadora, pero en todos los entornos educativos se pueden modificar las cosas y se pueden hacer. Si yo trabajé en un colegio público donde me tocó viajar con chicos a festivales en La Serena, en Iquique, viajé al sur, viajé a Temuco, anduvimos en termas, viajamos mucho. Con esa generación estuvimos 3 años viajando bien seguido. ¿Quién habla? ¿Mauricio? Ramón. Ramón, gracias Ramón. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Hay un valor, un potencial en esta profesora que expresa o que revela esa capacidad para motivar, para entusiasmar, para, podríamos decir, abrir puertas, señalar caminos, ¿cierto?, a seguir a sus estudiantes. Y por lo que cuenta en la entrevista, digamos, tiene historias que contar al respecto, tiene experiencias positivas al respecto. Yo concuerdo con Ramón en el sentido de que no es algo o no es una característica o una forma de abordar la enseñanza que se remita o que se reduzca a las ciencias naturales. Sin duda, es una forma de concebir el proceso educativo que puede estar presente en cualquier área. Nicole dice que una de las cosas que ella destaca Profe, es que... disculpe, perdón, diga. lo que pasa es que lo pegué ahí, es una parte que me llamó la atención del texto, porque si hay algo que a mí me gusta mucho en la educación es el aprendizaje significativo. Entonces yo creo que eso que dice ella con respecto a eso, es como aludido a eso, porque ella les hace como todo lo que ella les enseña a las niñas, lo hace como parte de una experiencia para ellas.
Entonces, porque ahí muestra que la idea no es que ellas memoricen conocimientos, sino que ellas lo experimenten, lo aprendan, lo practiquen. Entonces eso me gustó y me llamó la atención del documental. De acuerdo. Efectivamente, ¿cierto? Ese es un aspecto que ella yo diría que es como una declaración de principios, de cómo ella enfrenta su docencia. Y como decía también Ramón, esto es un paradigma distinto, no es nuevo en el sentido de que es una forma alternativa o distinta a la tradicional, que se conoce desde hace tiempo también. Digamos que hay muchas personas que promueven o que enfatizan la importancia de lo que usted llama el aprendizaje significativo, alejándose de un enfoque más, si ustedes quieren, bancario o transmisivo. Y en ese sentido, las ciencias naturales ofrecen una posibilidad bien atractiva, puede ser, para muchos estudiantes. Justamente porque de lo que se trata es de contemplar el mundo cotidiano, nuestro entorno, con ojos inquisitivos, con ojos de curiosidad, de interrogación, de inquietud por explorar, por indagar. Y afortunadamente el mundo está ahí para ser explorado, para ser descrito, para ser explicado. De modo que justamente de lo que se trata es de despertar esa inquietud o de facilitar el camino para que nuestros estudiantes, nuestras niñas y niños con los que trabajamos, se hagan estas preguntas y busquen también respuestas. ¿Hay alguien más que tenga otro elemento que le haya llamado la atención de esta experiencia de la profesora? ¿Se acuerdan qué dice ella que hace cuando sus estudiantes llegan a hacerle preguntas? ¿Profesor? ¿Sí? Sí, a mí me llamó igual harto la atención del artículo, la entrevista que le hacían a la profesora, que se ven aspectos muy, muy marcados que antiguamente no se veían y que a lo mejor yo lo viví cuando yo estaba en el liceo. Antiguamente no había un acompañamiento tan presente de los docentes como lo hay ahora. Y el enfoque educativo es totalmente distinto. O sea, y yo estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, que era, la escuela tradicional estaba muy marcada hace muchos años atrás. Ahora igual lo sigue estando, pero no de tal manera como ahora, y lo vemos en la entrevista. O sea, hay un enfoque totalmente distinto en cuanto a las metodologías de enseñanza y como dice usted, por ejemplo, cuando la profesora o los alumnos le hacían una pregunta, ella prácticamente como que les respondía y les dejaba otra pregunta para mantenerlos siempre con su mente activa. Entonces, es totalmente distinto como era la enseñanza anterior y hay un acompañamiento súper grande y que es muy importante. Yo creo que es muy importante para los alumnos de ahora tener un acompañamiento y hacerles ver que son capaces de resolver temas grandes como es la ciencia. Para muchos que antiguamente se veía súper difícil porque era un campo para nosotros súper inexplorado y daba miedo meterse ahí. Ahora no, ahora hay muchos incentivos de parte de los profesores para realizar estas cosas tan grandes. Claro, bueno, eso es bien interesante, ¿cierto? Porque efectivamente hay una cierta manera tradicional de enseñar ciencias naturales y otras áreas que se aspira a superar. Y cada vez más hay dispositivos, hay espacios, hay instituciones que promueven un enfoque de enseñanza más cercano a la vida cotidiana, en el sentido de que justamente el estudiante no piense, por lo menos en el caso de ciencia, que aprender ciencias es solo para aquellos que van a ser científicos o científicas, y que aprender ciencia es solo para aquellos que tienen una gran capacidad para las matemáticas, por ejemplo. Que son sesgos tradicionales del sistema educativo, que están muy anclados todavía en nuestra cultura, en muchas personas de distintas, yo diría todo el espectro etario, y justamente lo que queremos es ampliar el horizonte,
como decía Ramón antes, ofrecer oportunidades, ofrecer posibilidades de desarrollo. No necesariamente a lo mejor para convertirse en científico o científica, sino para tener habilidades, competencias que están disponibles en el mundo de la ciencia y que nos permiten conocer el mundo de una manera más diversa o más completa o más compleja, y que nos permite complementar, ¿cierto?, las perspectivas con las cuales analizamos nuestra propia vida. Esa es la aspiración de fondo, lo que llamamos alfabetización científica, y para lo cual queremos justamente promover el dominio de algunos conceptos científicos y el dominio también de algunas habilidades o competencias científicas. Profe, Sí. hola, soy María. Tengo una Hola. duda, bueno, a mí me gusta mucho el tema de lo natural, la historia, siento que es una materia muy enriquecedora, de hecho tuve muy buena experiencia yo estudiando con esta materia, pero siento que se le ha restado mucha importancia a lo que es lo natural, a lo que nos rodea. Creo que en los colegios le han dado mucho énfasis a otras asignaturas por encima también de esto que tiene que ver con todo lo que somos, lo que necesitamos, lo que nos provee nuestro entorno. Entonces, a veces me asalto esa duda de entender por qué es así. Igual yo siento que para los docentes igual es como una carrera un poco en contra de la tormenta, porque si bien a veces hay muchos programas y hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas, también se ve coartado por los tiempos, por los horarios, no sé, por infinidad de cosas, por los recursos, porque a lo mejor hay un tremendo taller que se puede ir, no sé, a investigar o a conocer, pero no hay cómo llegar o no hay. Entonces como que a veces eso frustra un poco. Yo sé que nuestra tarea es tratar de lograr esos objetivos para nuestros niños, pero también veo como eso está un poco al debe en realidad para con nosotros todos que fuimos estudiantes y con nuestros futuros alumnos. Siento que esta es una materia muy, muy enriquecedora y que debería ser una de las más importantes, o sea, aparte de leer y escribir también, porque esto es lo que nosotros somos, de aquí venimos. Entonces, eso es como mi duda, ¿por qué se ha minimizado un poco esta materia? Eso es lo que siento. Gracias, María, me parece que me dijo, ¿no? Sí, profe. Bueno, yo concuerdo con su diagnóstico. Hay un sesgo en general en el sistema educativo que promueve el desarrollo de ciertas competencias a partir de la priorización de ciertas áreas. Y para decirlo claramente, lo que se prioriza son las áreas de lenguaje y matemática. Mi impresión es que eso tiene que ver con una comprensión instrumental del currículo, donde básicamente se aspira a que los estudiantes desarrollen esas competencias de lectoescritura, habilidades de comunicación y de alfabetización matemática para desenvolverse laboralmente en un sentido genérico, digamos. Y probablemente hay un sesgo o un menosprecio, no sé si menosprecio, pero a lo mejor una depreciación del aprendizaje de las ciencias naturales, tal vez justamente por una historia de la docencia en esta área, o de la enseñanza, de las teorías de enseñanza en esta área, que enfatizaban justamente lo que esta profesora de lo cual está renegando, ¿no? La idea de despegarse un poco del aprendizaje memorístico y del aprendizaje de teorías y conceptos para aproximarse más a un desarrollo de habilidades y de pensamiento científico enfrentándose a problemas concretos. Probablemente porque la disciplina se desarrolló en esa línea tradicional, entonces fue funcional al desarrollo de estas otras áreas más instrumentales. Y probablemente no sea tan sencillo modificar el eje, ¿no? Pienso que los últimos cambios curriculares apuntan en la dirección correcta, pero probablemente para que el aprendizaje en el área de las ciencias naturales o en el área de las ciencias sociales ganen más espacio, ganen más cabida en el desarrollo formativo de los estudiantes,
requieren también mayor innovación, tal vez mayor capacidad de motivación de los mismos estudiantes. Creo que hay un círculo vicioso que hay que romper para transformarlo en un círculo virtuoso, pero Profe, probablemente de largo aliento. Sí, adelante. profe, mire, yo un poco concuerdo con lo que usted dice, pero yo siento que también en el tema de la ciencia, en el tema de la historia, son los mismos profesores los que hacen decaer el aprendizaje de estas materias, porque enfocan toda su fuerza como usted decía, matemáticas, lenguaje, CIMSE, PSU, y estamos toda la vida académica concentrados ahí. Y también los directivos de repente dicen, no, matemáticas, démosle al lenguaje y generemos las horas de jornada escolar completa con talleres de matemáticas, de lenguaje, y faltan los profesores que tengan ganas de desarrollar ciencia. O sea, el currículum está, yo soy asistente de aula en segundo hace poquito, abrí el libro de ciencias el otro día para ver una clase, y en la primera unidad hay 3 experimentos al tiro. Hay 3 cosas que hacer, que es hacer los pulmones, hacer una columna vertebral, cómo funciona un tendón, y nunca he visto a los niños hacer eso. Llevo 4 años en un colegio básico y nunca lo he visto. O sea, los profesores pescan esa hoja, ya, vamos a enseñar los músculos, los huesos, no, esto no, sigamos. Y no hacen de esto práctico, no generan una pasión, y yo lo tomo así. Por ejemplo, una vez me contaban que hubo un niño que llegó del extranjero y que estaba extrañado porque habían tantos cuadernos acá, y él usaba poquitos cuadernos, porque al final en ciencia se ocupa desarrollamos la comprensión lectora cuando estamos leyendo algo sobre ecología, y después vamos a la práctica y desarrollamos matemática, un poco cuando hacemos cosas con física. Entonces podemos desarrollar el pensamiento matemático y la comprensión lectora a través de estas otras áreas científicas, y se va a desarrollar de mejor manera. Yo creo que va un poco por los profes, más que por los contenidos, Profe, más que lo de demás. profe, yo quiero aportar un poquitito lo que dice Ramón. Y si Sí, bien es cierto, lo que dice Ramón sí, es así, pero también yo he visto el otro lado también de la moneda, que, o sea, no tan solo un requerimiento que le tenemos que hacer a los profesores, sino que a la cultura en general, porque yo tuve la experiencia ahora hace poquito que mi esposa es profesora, y en el colegio los papás pedían que por favor tuvieran más talleres de matemática, porque ¿cómo le iban a hacer un taller de ciencia o cómo iban a ocupar 2 horas de una clase online en hacer, no sé, pues en hacer ciencia o en hacer educación física? ¿Por qué no les ponen mejor matemática? Porque los papás decían, ¿por qué mejor no les ponen lenguaje? ¿O por qué incluso, y para mí fue traumante, porque ¿para qué van a hacer historia? No, hagan matemática. Entonces, yo creo que más allá de cargarle la mata quizás a los profesores que ya están, es un tema cultural de todo, de todo. Bueno, yo concuerdo que hay que tener una mirada bien crítica y analítica en relación al fenómeno, que sin duda es muy complejo. Probablemente así como los padres operan bajo una cierta presión cultural, los profesores también operamos bajo una presión cultural, ideológica, estructuras laborales que condicionan el ejercicio de la profesión. Sí. Y todo eso hay que Profe, ponerlo en disculpe, la balanza para poder hacer no, una evaluación más justa. Oiga, profe, Sí, igual hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesores de básica primer ciclo, el profesor jefe, el que hace todas las materias, la mayoría de los profesores jefes de primer ciclo no son ciencia, porque los profesores que menos hay son profesores de ciencias. En claro, el colegio que trabajo yo en profesores. segundo ciclo hay un profesor de ciencias que él no es profesor de ciencia y él toma la materia de ciencia. Entonces no motiva a los alumnos a hacer ciencia, porque no es profesor de ciencia, no le apasiona la ciencia. Entonces, ¿cómo va a incentivar a unos alumnos si a él no le apasiona la ciencia? Por algo no estudió ciencia. De Entonces acuerdo. creo yo por que eso, ahí también hay una parte Perdona, como una falencia en que hay muy pocos profesores de ciencia también. Perdónenme profe, que los interrumpa un minuto, pero se nos va a cortar la conexión, entonces para que no tengamos esa interrupción intempestiva, les pido que nos volvamos a reconectar
y cerramos esta discusión, ¿de acuerdo? Vale, profe. Gracias.